familia, pues bueno, le damos gracias a Dios por esta oportunidad tan linda, que el Señor nos ayude a predicar entonces en esta mañana, y vamos a comenzar. Le hemos dado por título a la prédica Fe a manera de pregunta. Fe, un título bastante corto. Y permítame empezar en esta mañana a manera de introducción con algo que mencionamos la semana pasada. La semana pasada mencionamos que el nacer de nuevo, el creer de una forma real y verdadera, tiene tres pruebas contundentes. Si queremos conocer a alguien que espiritualmente ha nacido de verdad, alguien que ha colocado su fe en el Señor Jesucristo, alguien que ha entregado su vida sin reservas y sin condiciones, a través del nuevo nacimiento, a través de creer en la palabra del Señor, existen tres pruebas que son contundentes. La primera es la fe. La fe en el Hijo de Dios. Cristo se presenta en la Biblia como el único mediador entre Dios y los hombres. La fe se constituye entonces en el primer pilar, y cuando esa fe viene para salvación, nosotros no perseveramos para ser salvos, sino porque somos salvos, perseveramos. En otras palabras, quiere decir que esa fe es la que impulsa al creyente a guardar su vida cristiana. Pero el segundo pilar, como prueba de haber nacido de verdad, en el cristianismo por la palabra del Señor, es la obediencia. ¿Cuál es? La obediencia. La Biblia nos dice que los que han nacido de verdad son personas que obedecen la palabra. No obedecen a los hombres, por decirlo así, en sus dogmas o en sus creencias, sino que obedecen la palabra del Señor. San Juan capítulo 15 nos dice que el que ama a Dios ama su palabra, ama el obedecer su palabra. Pero hay una tercera prueba que es contundente, y es el amor. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy. ¿Y por qué nuevo? Porque en el antiguo se obedecía por ley, porque usted tenía que hacerlo por ley. Pero ahora en el Nuevo Testamento, a través de la muerte de Cristo y el recibimiento en fe en nuestro corazón, se produce un efecto maravilloso, natural, de parte del Espíritu Santo, con que usted puede amar y bendecir a sus enemigos, con que usted puede no tolerar, sino amar por mandamiento a aquellos que le hacen la vida imposible, aquellos que le dañaron el corazón, aquellos que lo engañaron algún día. Usted empieza a amar. Entonces, nosotros creemos que a un cristiano verdadero lo deben de acompañar estos tres pilares: la fe, la obediencia y el amor. Pero ¿en qué se evidencia realmente la fe? Por ahí anda gente diciendo: pastor, yo creo. Pastor, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo tengo fe. Pero resulta que sus acciones no van con lo que realmente él está expresando. Cuando usted va al libro de Santiago, el hermano medio de Jesús, Santiago nos enseña que hay un ejemplo digno de imitar, y es Abraham. Abraham en esta mañana nos va a enseñar realmente cuál es la evidencia de la fe. Entonces vaya conmigo a Génesis capítulo 22. Recuerde que hoy también tenemos Santa Cena. Y eso nos lleva al primer punto: ¿cómo luce la verdadera fe? ¿Cómo luce la verdadera fe? Quisiera repetirlo conmigo, por favor. 1, 2 y 3. ¿Cómo luce la verdadera fe? Es una pregunta. Abraham, a través de Génesis, en el capítulo 22,
versículos del 1 al 3, nos enseña cómo debe de lucir la verdadera fe. Acompáñeme leyendo 1, 2 y 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ¿qué? Amas. ¿Pudiera decir eso otra vez? ¿A quien qué? Amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy temprano, muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que ¿qué? Al analizar estos 3 versículos, encontramos primero que Dios probó a Abraham. Hermanos, que no se nos extrañe que nosotros seamos probados a cualquier momento. Ayer en la mañana me llamó un amigo y me llamó muy temprano. Estaba yo estudiando este mensaje y le digo: hijo, ¿cómo estás? Y me dice: pastor, bendecido, prosperado y en victoria. ¡Qué bueno! No había sido probado en nada. Y eso nos recuerda lo que un día enseñamos. Cuando una persona está bendecida, prosperada y en victoria, no debe de pasar por alto que a cualquier momento va a ser probada. Y que ese momento fue diseñado para que usted empezara a prepararse para el día de la prueba. Cuando una persona se prepara para el día de la prueba no lo coge en el aire, no lo estalla contra la pared, lo toma preparado con la paz de Dios y con la palabra y con las promesas del Señor en su corazón. En estos versículos se le pide a Abraham que diera a su único hijo. Y era un hijo a quien Abraham amaba de todo corazón. La Biblia nos dice que por 25 años Abraham esperó la promesa de un hijo. 25 años esperando que llegara ese varoncito en quien reposaba una tremenda promesa. Que después de él, la descendencia de Abraham iba a ser como la arena del mar. Pero en esas cosas de Dios que prueba a los hombres, le dijo: Abraham, regálame o dame o sacrifícame a tu único hijo. Volvemos entonces a la pregunta del primer punto: ¿cómo luce la fe? La respuesta está en el versículo 3, por favor, de Génesis capítulo 22. ¿Cómo luce la fe? Abraham no dijo: Señor, esperé 25 años. Señor, es el único hijo que tengo. ¿Cómo me lo vas a quitar? Yo me lo merezco. No dijo nada Abraham. El versículo 3 nos dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cómo luce la fe? La fe luce por obediencia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Lo que Abraham le dio. No le puso problema, no se cuestionó, no cuestionó a Dios, sino que se levantó de mañana e hizo lo que tenía que hacer, y enseguida obedeció al Señor. Hay gente que dice: yo tengo fe en Jesús, tengo fe en Dios, pero cuando llega el tiempo de obedecer, no lo hacen. Entonces no tienen verdadera fe, porque la verdadera fe obedece. En estos versículos encontramos una
un B y un C, tres enseñanzas que se derivan del primer punto acerca de la obediencia. La letra A nos enseña: Abraham obedeció aun cuando le costara mucho. Abraham obedeció aunque le costara mucho. Tienes que dejar esa relación que tienes de fornicación. No, pastor, me cuesta mucho. Tienes que dejar ese hábito que te tiene consumido a un vicio, a la pornografía o algún hábito que te está destruyendo. No, pastor, me cuesta mucho. Tienes que abandonar ese trabajo que te tiene lejos de Dios. No, pastor, me cuesta mucho. Abraham nos enseña que no hay nada que cueste más para ningún ser humano, y que detrás del costo está la obediencia, y que detrás de la obediencia hay algo más grande que lo que tú no has podido sacrificar. Alábalo. La letra B, debajo del punto 1, nos enseña como evidencia de fe que aunque cueste mucho, Abraham obedeció cuando intelectualmente era difícil. Obedeció, no le puso costo a Isaac y dijo: Señor, lo que quiero es obedecerte. No cuestionó a Dios. Pero lo otro que nos enseña es que para Abraham no fue difícil obedecer, aunque intelectualmente fuera difícil. Dios le dio un hijo y le dijo que de ese hijo vendría una nación. Y después dice: mátalo, mátalo. Esto no tiene sentido. Abraham, aunque no entendía, obedeció. Hay veces nosotros procuramos entenderlo todo para poder obedecer. De ahí sacamos el famoso caso de lo que dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual. Pastor, me conseguí una gran mujer. Es bonita, tiene una gran figura, tiene un noble corazón, pero no tiene a Cristo. Si no tiene a Cristo, intelectualmente puedes tener una lucha, pero el mandamiento te dice: no os unáis en yugo desigual, porque si te casas con ella, más fácil te saca ella de la fe que tú meterla a ella dentro de la fe. Te habrás casado con una hija del diablo, e imagínate quién será tu suegro. Abraham obedeció aunque intelectualmente fuera imposible. Me has dado un hijo, ¿cómo me lo vas a quitar? Pero sencillamente él obedeció. Como letra C, debajo del primer punto, Abraham obedeció aunque no lo entendía todo. Aunque no lo entendía todo. Hay veces, para obedecer, necesitamos que entenderlo todo. Si no lo entendemos, no lo hacemos. Pero si lo entendemos, sí lo hacemos. Y eso no es lo que quiere Dios. Vendrán momentos en que Dios te dirá: obedece aunque no lo entiendas todo. No tienes que entenderlo. Tienes que creer en aquel que hizo los cielos y la tierra. Tienes que confiar en aquel que te formó de la nada. Tienes que creer en aquel que sobre los buenos y sobre los malos hace llover y hace salir el sol. Esto se trata de confianza. Abraham obedeció aunque no lo entendía todo. Usted no ha notado que en la Biblia le dice a usted, partamos desde los 10 mandamientos: no matarás. Cualquiera entiende que usted no debe de matar. Las consecuencias son desastrosas. No robarás. Cualquiera entiende que robar es malo.
Es un delito que se paga con cárcel. La Biblia dice, no fornicarás. Usted sabe, la Biblia dice, no adulterarás. Y usted sabe que no debe de hacerlo porque va a acabar con una familia. Es fácil de entender ese mandamiento. Pero ¿qué cuando la pareja no está casada y dice, forniquemos? Pues no estamos casados. No tienen todo el panorama. No entienden todo, violan el mandamiento, se destruyen a ellos mismos y se alejan cada vez más de Dios y caen en las manos de este mundo y de sus propios hábitos perversos. ¿Qué de aquellos mandamientos que dicen, no mentirás? Aquellos que dicen, no te acercarás a aquellos que injurian a Dios o aquellos que maldicen el nombre del Señor. Hay personas que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, o cogen los mandamientos del Señor y los van minimizando y van adquiriendo un estilo de vida conforme a lo que ellos van pensando, pero no conforme dice la Escritura. Por eso es que usted ve cristianos haciendo culebritas, buscando atajos en la vida, buscando los caminos cortos. Déjame decirte, por eso Jesús dijo, amplia es la puerta que conduce a la perdición, pero estrecho el camino que lleva a la salvación. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Abraham no pelea con Dios. ¿Cuántas veces has peleado con Dios? Esta mañana, en medio de este momento tan especial que estamos viviendo en Colombia, hablando con mi esposa, se escucha el relato o la intervención de muchos que dicen, pero ¿por qué Dios no se la lleva? Tiene un cáncer terminal, es un cáncer agresivo en el páncreas. ¿Por qué Dios no se la lleva? Ah, se fue Dios de vacaciones. Ah, se nos enfermó Dios. Ah, le quedó grande este problema a Dios. Mis hermanos, de ninguna manera. Dios ama la muerte de sus justos, porque ellos pasarán a una gloria eterna y sublime. Le voy a decir algo. Pero a los vivos que estamos aquí, debiera la muerte darnos el escenario comprensivo de quién es Dios y cómo tengo que definir mi vida. Ese escenario debiera demostrarme que tengo que arrepentirme, que no me puedo ir sin Dios, que necesito creer en Cristo como mediador entre Dios y los hombres, que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero la gente suele quejarse y suele martirizarse y decir, ¿por qué no se lo lleva Dios? No se lo lleva porque Él es soberano. Y le voy a decir algo, todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Usted podrá ver sufrir a alguien, sufrir y sufrir. No quiere decir que Dios no esté allí. Le voy a decir algo que a mí me pega duro en el corazón. A mí me da la impresión que en muchos de los casos, cada uno de nosotros escogemos cómo vamos a morir. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hay mucha gente que anda diciendo por ahí, maldita vida, vida miserable. Ya estoy harto de esta familia. Estoy aburrido en este planeta Tierra. Aquí viviendo sin poder morir, penando sin poder morir. Y cuando llega el día de la muerte, es como si usted hubiera escrito una biografía de sus propios acontecimientos. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito.
La actitud del creyente es de agradecimiento. No entiendo, pero te alabo. No sé por qué, pero te bendigo, Dios. Yo sé que soy pasajero y peregrino por este mundo. Aquí no me voy a quedar. La Biblia dice: calles de oro y mar de cristal son las que me esperan. ¿Usted está aquí? Es tan tremendo esto. Mire, familia, es tan tremendo esto que la Biblia tiene un título muy especial. Y esta cita no la di, pero se las voy a leer. Dice: ¿quién quiere ver días buenos? ¿Usted los quiere ver? ¿Usted los quiere ver? Bueno, este lado como que no quiere ver nada. ¿Usted los quiere ver? Yo los quiero ver. Pero mire, ponga la atención lo que dice Primera de Pedro 3, anótelo, del 10 al 12. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre todos los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Usted quiere ver días buenos? Refrene su lengua, dice la Biblia. Refrénela. No diga: pero ¿por qué Dios no se lo llevó? No. Dios todo lo hace perfecto. Usted es un hombre común y corriente. Es algo que debemos entender. Y esto nos lleva al segundo punto. La verdadera fe no espera que Dios lo provea todo. Escúchelo. Repita conmigo: 1, 2 y 3. La verdadera fe no espera que Dios lo provea todo. Génesis 22, allí mismo, versículos del 4 al 8. Esta historia es emocionante. Abraham recibe un hijo, lo recibe viejo, tiene un solo hijo. Dios le dice que va a ser una descendencia de él y enseguida le dice: dámelo, sacrifícamelo. ¿Usted sería capaz de hacerlo? Por eso se llama la fe de Abraham. Lea conmigo Génesis 22 del 4 al 8. 1, 2 y 3. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea que este man se hubiera podido devolver. ¿Cómo voy para el monte Moriah? ¿Cómo voy a sacrificar a mi hijo? Lo veo desde lejos. No, pues desde aquí tengo una oportunidad tremenda, me devuelvo. Pero mire la fortaleza de Abraham en su fe, una fe que persiste. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y adoraremos y volveremos ¿a quién? A vosotros. Mire la fe que se anticipa. Dios le dice: me lo vas a sacrificar. Pero Abraham sabía que no se iba a devolver solo. Yo no sé cuánto tiempo vienes transitando este mundo esperando un milagro. Pero te voy a decir, vas a llegar hasta el día de tu milagro. Y desde allí te devolverás con tu milagro. Y le dirás a todo mundo que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Siga leyendo conmigo. 22, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Imagínenselo. Vuela imaginación, vuela. Tomó a Isaac, lo puso en el altar y lo llenó de troncos. ¿Usted se imagina los ojitos de Isaac? Muy bien dicho. ¿Se imagina: papá, qué estás haciendo? Isaac ya estaba acostumbrado a ver a su papá ofreciendo holocaustos. Pero mire lo que dice.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, esto se lo dijo el hijo. ¿Usted imagina que el hijo le pregunte eso a usted? Padre mío, qué respeto tan grande, ¿no? Qué bueno que nuestros muchachos de hoy en día usaran esta parte. Padre mío, habla que tu siervo escucha. Cuán agradecidos tenemos que estar con nuestros padres. Pastor, es que usted no lo conoce. No, yo no lo conozco. Pero sé que fue el medio que Dios utilizó para traerte. Y que tú tienes la capacidad de ser bueno o malo. Yo decidí ser bueno, entregarle mi vida al Señor. Tú decides ser malo. Pero nuestros padres merecen honra de parte de nosotros. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días sobre la tierra. Eso es una bendición. Eso es una bendición. El muchacho le dice con respeto, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Oiga, mi hijo, le dolía en el corazón. Pero él no puso su mente, él no puso sus sentimientos, él decidió obedecer. Y heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego. ¿Quién dijo esto? Isaac. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban como juntos. Isaac estaba acostumbrado a ver a su padre hacer sacrificios, y él se dio cuenta rápidamente. Padre mío, aquí está la leña. Padre mío, aquí está el altar, aquí está el fuego. Pero ¿dónde está el animal? ¿Cómo sonarían esas palabras en la vida de Abraham? Pero Abraham dice, Dios proveerá. Muchos en esa situación, ¿qué hubieran dicho? Como no se ve provisión, entonces yo tengo que colocar mis propios medios para buscar esa provisión. Debemos de obedecer aunque no veamos la provisión completa. ¿No le pasó a Dios de pactos? Empezamos recogiendo pennies, pero nosotros no veíamos los pennies. Nosotros veíamos al Dios de gloria que iba a multiplicar esos pennies. Si nosotros dejamos de creer, si nosotros dejamos de avanzar, nosotros estaríamos dudando. Pero ¿qué hizo Dios? Recompensó nuestra fe, nuestra perseverancia, y dijo, estos quieren conmigo, entonces yo quiero con ellos. Muchos, cuando no ven provisión, se alejan de Dios. No alcanza ni el tiempo, ni esto, ni aquello. Y se alejan de Dios porque quieren ver una provisión completa. Pero lindas y tremendas las palabras de Abraham. Hijo, Dios proveerá. Ahora, venga, le digo algo. Para mí es tremendo saber cómo se presenta Dios como esposo en la Biblia. ¿Qué le dice Dios a los esposos en la Biblia? Respondan por su familia. ¿Qué le dice Dios a los esposos en la Biblia? Amen a sus mujeres. ¿Qué le dice Dios a los esposos en la Biblia? Ustedes tienen hijos, decidieron tener hijos, respondan por su familia como tiene que ser. El hombre y la mujer fueron puestos en el huerto y al hombre le dijo, cuídelo y lábrelo. A la mujer no le dijo eso. El hombre es el que tiene que responder. El hombre es la figura de la casa, donde no se deja llevar por una sociedad que nos quiere comprometer con deudas y con sueños americanos.
donde terminan siendo pesadillas horribles cuando nuestros hijos crecen sin una figura paterna por mucho trabajo y sin una figura materna por mucho trabajo. ¿Acaso allí no nos quiere Satanás? Pero Dios en la Biblia se presenta como un esposo maravilloso. Y esto me gusta a mí. Porque cuando Abraham dice, hijo, Dios proveerá. Dios no puede mentirse a sí mismo. Dios nos va a proveer. Dios nos va a bendecir. Dios dice, póngale cuidado, bendeciré la obra de tus manos. Quiere decir que Él no bendice al vago. Él no bendice al perezoso, Él no bendice al flojo, Él no bendice al que dice, no está lloviendo, no voy a salir. Él no bendice al que dice, no está haciendo mucho frío, yo no voy a trabajar. Él dice, bendeciré la obra de tus manos. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? Hágale, mijo, lo quiero ver en acción. Lo quiero ver con las manos llenas de grasa. Lo quiero ver con las manos untadas de mezcla, porque allí bendeciré la obra de tus manos. Es que hay gente que no viene a la iglesia porque dice, no, es que son flojos, viven en ayuno, en oración. No, en esta iglesia los mandamos a trabajar. Usted me conoce, yo soy un hombre súper responsable. Váyase a trabajar. A mí me enseñaron a Dios rogando, pero con el mazo dando. ¿Usted está aquí? Amén. Gloria al Señor. Dios nos va a proveer. Por eso muchos trabajan un domingo, porque creen que Dios no les va a proveer. Por eso muchos dicen, tengo que hacerlo, porque desconfían en aquel que se presenta como esposo de la esposa para proveerle. Pero la verdadera fe no espera que Dios lo provea todo para poder obedecer. La verdadera fe dice, yo voy a obedecer. Y dice, como Abraham dijo, Dios proveerá, Dios me proveerá. Hay algunas personas que están esperando el panorama completo. No, es que primero, mire, esto a mí me carcome, me mata en mi corazón. Hay gente que dice, quiero una casa. Bueno, cuando yo quería una casa, yo trabajé por mi casa antes de tener mi casa. Y se agarran a pedirle a Dios, yo quiero una casa. Y Dios dice, bueno, este quiere una casa. Viene un domingo sí y un domingo no. No se mete con la palabra en obediencia. ¿Le daremos una casa a este man? Yo creo que el día que le dé una casa, ese día, los domingos lo dedica a cortar el pasto, a pintar la casa y a tenerla organizada. Y hay gente que dice, pero le estoy pidiendo a Dios, y yo me he dado cuenta de una cosa, que Dios no da, porque primero Dios no mira tus palabras, sino que mira tu corazón. Tu corazón. ¿Usted cree que Dios va a pasar por ser un Dios irresponsable? Tenga, mi hijo, las llaves. Sí, Cucho, gracias por las llaves. Gracias, te prometo que voy a cuidar ese carro. Yo te lo traigo, te lo traigo. Dios no es así. Dios ama la responsabilidad. Y Dios dice, este es obediente. Y como es obediente, le voy a bendecir, le voy a dar. Este cuidará de lo que yo le doy. Este dará testimonio de que soy yo el que lo doy. Este no va a decir, es que yo lo conseguí por mis propias manos. Este me va a honrar, este me va a glorificar, este se va a quitar para que yo pase. ¿Usted está aquí? Amén. Terminemos con esto. Apocalipsis 22, del 9 al 12. Le hago una pregunta, ¿será usted más sabio que Dios? Porque hay gente que quiere entender primero el mandamiento para luego obedecerlo. Y es tan extraño. Hay gente que dice, pastor, yo vine a este país a salir adelante y un domingo para mí vale oro en polvo. $400, $500 que me eché yo en un bolsillo. Pasa la vida y empieza con un dolor aquí. Cuando menos pensó, llegó la factura de la vida.
Y los 400 se le convirtieron en 3.000 de gastos. Los 400 se le convirtieron en 8.000 en gastos. ¿Dónde quedó tu vida? Se perdió por completo. Y es tan extraño que estando en el hecho del dolor, ¿sabe qué dicen? Dios, si me levantas, te prometo que voy a las naciones. Pero ya Dios vio el pasado y sabe cómo va a ser el futuro. Y dijo, este me negó en el pasado, me va a negar en el futuro. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre lo poco fuiste infiel, sobre nada te pondré. ¿Usted está aquí? Amén. Terminemos con esto. Génesis 22, del 9 al 12. Léalo conmigo. Génesis 22. Perdón. Génesis 22, del 9 al 12. Los tengo concentraditos. Génesis 22. Del 9 al 12. Sorry. Génesis. Si usted no encuentra Génesis, mi hermano, está en la olla. Génesis. Sí. Génesis, capítulo 22, del 9 al 12. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están recibiendo algo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Lo amarró, lo puso en el altar y le puso leña. A este lo vamos a quemar. Siga leyendo conmigo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Usted imagina los ojos de Isaac? Tomó el cuchillo para degollar a su hijo, al que amaba. ¿Se acuerda que lo leímos? Su único hijo, al que amaba. Vaya pensando. Siga leyendo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, ¿cómo? Mire qué corazón tan obediente. Heme aquí. De aquí no me he movido. Pase lo que pase. Imagínese a Dios de pactos en la pandemia moviéndose. No, y no nos congregamos. No, porque es que esto, que aquello. Familia, literalmente la iglesia hubiera desaparecido. Pero ¿no notó que en plena pandemia cogimos más fuerza? ¿Qué nos dijo la hermana Nivia ahorita? ¿No hay mal que qué? No. Venga, repitamos esa frase. 1, 2 y 3. El mal que no me mata me fortalece. Literalmente fue así. Mire lo que dice. Y dijo el ángel a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces venga, piense en este escenario. Eso sucedió en el monte Moriah. Abraham representa a Dios, Isaac representa a Jesús, la leña representa la cruz. En el monte Moriah cogió Abraham y trajo a su hijo Isaac, le puso la cruz, le puso la leña, diciéndolo así, y levantó el cuchillo para degollarlo. Y apareció una voz que decía, Abraham, detente. Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho. Pero qué tan raro que en el monte Gólgota estaba Dios. Y dice la Biblia que hubieron tinieblas sobre la faz de la tierra, porque Dios no podía ver la inmundicia del tiempo pasado, presente y futuro sobre el cuerpo de su hijo Isaac, Jesucristo. Y se levantó el cuchillo, pero allí no hubo una voz que dijera, detente. El cuchillo traspasó
el corazón de nuestro Maestro y murió por ti y por mí. Yo una vez, y lo uso mucho, terminé con este ejemplo y me parece apropiado para hoy. Hay una película que se llama Rescatando al Soldado Brian. Y para resumir la historia dice que era una madre con 3 hijos. Y los 3 hijos se decidieron ir a pagar servicio militar en plena guerra. Mataron al segundo, al primero, mataron al segundo y el enemigo capturó al tercero. El general recibe cartas de su madre y el general dice: tenemos que hacer algo por esa madre. Esa madre lo dio todo. Rescatemos al soldado Brian. Armaron un cuerpo élite especial, más o menos de 30 soldados, y mientras que iban por Brian, mataron 1, mataron 5, mataron 10, y a lo último 3 o 4 soldados rescataron a Brian y se lo entregaron a su madre. Al final de la película, Brian, ya envejecido, se fue a donde está el cementerio de los valientes caídos, de sus amigos que lo rescataron, y se puso de rodillas. Y él fue con su esposa y fue con sus hijos. Y cuando cayó de rodillas, le tomó el codo a la esposa y le dijo: amor, amor, dime si he sido un buen esposo. Dime si he respondido por ti. Dime si he sido leal a ti. Hijos, díganme si he sido un buen padre. Para que ellos haya valido la pena que ellos hayan dado la vida por mí. Les pregunto en esta mañana: ¿ha valido la pena que Cristo muriera por ustedes? ¿Qué están haciendo con sus vidas? Hoy se nos fue doña Mercedes. Mañana se van ustedes y me voy yo. Pero yo quiero ser como mi Cristo. Y quiero utilizar esta vida para la gloria y honra de su nombre. ¿Qué tal si se pone de pie, mi hermano querido?